Gracias nuevamente por tomarse el tiempo de venir a escuchar sobre este tema que empezamos a tratar hace una semana. Para los que no hayan llegado, no hayan venido, estamos platicando sobre el movimiento de raíces hebreas, que es un movimiento que ha tomado mucho auge en Latinoamérica. Lo hizo en Estados Unidos, pero ahorita está creciendo mucho en Latinoamérica y México no es la excepción a esto. Entonces vamos a tratar de identificar algunas cosas para estar preparados para responder a este movimiento. Perdón, déjame ver quién tengo por aquí. ¿Me das un favor, Sats? ¿Me pasas un agua que dejes? Un bote de agua. Eso, ahí está. Si me acompañan, vamos a orar para iniciar, hermanos. Dios, nuevamente venimos ante ti porque te necesitamos, Señor. Queremos entender cuál es tu voluntad, Señor. Queremos entender tu dirección. Queremos estar preparados para presentar defensa de lo que creemos, Señor, y para que la gente a través de la verdad pueda glorificarte y honrarte como tú te mereces, Señor. Sabemos que la Biblia es una historia sobre ti, Señor, que es clara, y te ruego que en este momento nos ayudes a ver cómo se conectan todos los temas que vamos a estar tratando y podamos salir con una perspectiva más clara acerca de tu deseo para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir para iniciar, para conectarnos un poquito, si 3 personas me dan un punto que les haya llamado la atención del domingo pasado. No lo tienen que explicar, ni tienen que ser muy adelante. Me llamó la atención que algunos de los puntos decía que algunos de ellos no creen que Jesús es el Mesías. Eso fue lo más Sí, en un extremo llegan a negar al Mesías. Ahora sí que adoptan completamente las creencias judías y vuelven, bueno, no vuelven, no creo que vuelvan, deciden quedarse en la oscuridad en lugar de tomar la luz que ha llegado. ¿Alguna otra, hermanos? que el que no sabe hebreo no va a poder entender las escrituras. Estaremos perdidos. Sí. Decíamos que es muy bueno si tú puedes estudiar hebreo o griego o arameo. Es algo bueno. Pero hemos, gracias a Dios, a través de la historia, tenido muchos estudiosos de los idiomas originales, equipos grandes que se han dado la tarea de traducir la Biblia y tenemos muy buenas traducciones bíblicas. Entonces es únicamente una cortina de humo que nos quieren poner para decirnos, yo sí entiendo y tú no entiendes, entonces escucha lo que yo tengo que decir. Pero muchos grupos utilizan eso para distorsionar la verdad, más que para tratar de entenderla más. Falta uno, ¿quién se anima? Que no hay un nuevo pacto, es un pacto renovado. Esta cuestión del pacto renovado, hermanos, es una situación muy difícil de pensar que es un error. Yo pienso que intencionalmente tuercen la escritura porque hay una palabra en la profecía donde dice, haré con ustedes un nuevo pacto, que la misma palabra existe como verbo y como sustantivo. Si tú lo utilizas como verbo, significa renovar, reconstruir o restaurar. Si tú lo utilizas como sustantivo, significa nuevo, algo que no existía antes. En la profecía está el sustantivo y ellos deliberadamente lo cambian por el verbo y te dan la definición del verbo para decirte que es un pacto renovado. Entonces, como que es un error fácil de cometer, no es un error fácil de cometer. Deliberadamente eligen este cambio. Como les comentaba en el mensaje, ahorita vamos a hablar un poquito sobre la ley de Moisés y vamos a tomarnos un tiempo para repasar algunos conceptos que nos ayudan a entender de manera más general el panorama de la ley. ¿Qué es la ley? Algo que tenemos que tener muy en cuenta con cualquier grupo
diferente al cristianismo, aún con algunos que se llaman ahora cristianos, cristianismo progresivo y otros grupos que están teniendo mucha fuerza también ahora, es la redefinición de conceptos, hermano. Cuando tú platicas con alguien sobre salvación, cuando tú platicas a alguien sobre la ley, sobre la gracia, sobre la misericordia, hemos llegado a un punto en que tenemos que preguntar qué quieres decir cuando dices gracia. ¿Qué quieres decir cuando dices salvación? Porque utilizamos los mismos términos, pero muchos grupos redefinen y parece un lenguaje cristiano, pero están pensando completamente en algo distinto. El versículo que tenemos en la pantalla, hermanos, podríamos decir que es el versículo lema del movimiento de Raíces Hebreas. Ese, cualquiera que conozcan, es el primer versículo que van a decir. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 19. Ese es el versículo clave de ellos. Y ellos hacen énfasis en que ni una coma, ni un punto de la ley pasará hasta que se acabe el mundo. Básicamente los que ellos dicen. Y te dicen: Jesús vino a cumplir la ley. Y la cumplió perfectamente, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Él nació como judío, caminó sin pecado, nació bajo la ley y la cumplió. Pero más adelante vamos a regresar a ver el significado de este versículo. El primer concepto que quiero que veamos, hermanos, es la Torá. Todos hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, tal vez no todos, no la usamos tanto en español, pero es una palabra muy importante en la Biblia que tiene varios significados. Uy, pensé que se iba a ver, pero voy a ver aquí. Los binoculares. La palabra Torá en la Escritura tiene varios significados. Los significados principales son dirección, instrucción, ley, y también utilizamos la palabra Torá para referirnos a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces dijimos dirección, instrucción, ley y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Cualquier maestro de raíces hebreas, cuando te empiece a enseñar, te va a empezar a decir esto que te acabo de decir. Te va a decir: hermanos, Torá significa dirección, instrucción, ley, Pentateuco. Te va a preguntar si lo tienes claro, y después de que digas que sí, se va a olvidar de que te dijo eso, y cada vez que en la Biblia aparezca la palabra ley, se va a referir a la ley de Moisés. Eso es algo que pasa en todos los casos. La palabra Torá aparece 220 veces en el Antiguo Testamento, pero la frase Torá Moshe, ley de Moisés, aparece únicamente 14 veces. Entonces, cuando aparece esa frase, es muy fácil saber a qué se refiere, ¿verdad? Pero en las otras veces que no aparece de esa manera, tenemos que ir al contexto y tenemos que ver de qué está hablando. No podemos asumir que está hablando de la ley de Moisés. Sería una manera errónea completamente de interpretar la Biblia. Doy un comentario. Aquí un ejemplo. ¿Quién tiene buena vista que lo pueda leer? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Es la ley de Moisés? No. ¿Es la ley de Dios? Puede aplicar, ¿verdad? Pero tampoco. Aquí únicamente nos está diciendo: toma en cuenta la instrucción de tu mamá, para que lo entiendas. Escucha a tus padres. Y la palabra que se utiliza ahí es Torah. Entonces aquí está un ejemplo del Antiguo Testamento claro que no significa eso. En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra Torah se traduce de 2 maneras. En Tolé, que se refiere casi siempre a instrucciones nuevas que Jesucristo nos da, o a una ampliación de conceptos.
Casi ustedes cuando ven esta palabra en un texto van a saber casi automáticamente que no está hablando de la ley de Moisés, sino está hablando de otras instrucciones o de mandamientos nuevos que Dios nos está dando en el Nuevo Testamento, otra vez, o nos está ampliando los conceptos, como en este. Este no es nuevo. Si lo lees, dice Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues este versículo está en el Antiguo Testamento casi igual, pero no habla de la mente. Y lo que es nuevo es que nos dice que este es el más grande mandamiento. O sea, hay información diferente. Está ampliando el panorama y se usa la palabra entolé. La siguiente sección del versículo es nomos. Y cuando ustedes ven nomos en la escritura del Nuevo Testamento, muchas veces se refiere a algún mandamiento en la ley de Moisés, no siempre. Cuando ustedes lo ven junto con la frase los profetas y los salmos, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Pero muy rara vez lo van a encontrar de esa manera, que esté hablando de la ley de Moisés. Casi siempre cuando vemos mandamientos en el Nuevo Testamento, se va a usar esta palabra. Entolé, no Torah. Pero es algo interesante para ejercitar y aprender. Te puede ayudar si estás en una situación difícil que no sabes qué está hablando, pues ve a ver qué te dicen las palabras originales. Aquí está un ejemplo del Nuevo Testamento. Esto es un poquito más complicado. Otro hombre con buena vista. Edwin, ¿ves o no ves? ¿Lo puede? Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otro versículo utilizado bastante por el movimiento. ¿Alguien se anima a decirme de qué está hablando? Nos podemos equivocar, no pasa nada. ¿Está hablando de la ley de Moisés? ¿Sería la pregunta? Por la palabra que estoy utilizando nos dice casi seguro que no. ¿Verdad? Sentoli. Una herramienta muy buena, hermanos, para defendernos de cualquier enseñanza contraria a la Escritura, cualquier secta o movimiento, es el contexto. Nosotros no tomamos pasajes de aquí y de allá para enseñar una doctrina, sino estudiamos lo que dice antes y lo que dice después. Si nos vamos un poquito más adelante, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, ¿lo puedes leer, Edwin, nuevamente? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces sí vemos la diferencia. Yo puedo llegar a decirte, está hablando de la ley de Moisés, tienes que seguir todos los mandamientos. Si tú no le buscas, te vas con ese camino, ¿no? Lo aceptas y dices, pues tiene lógica, me está diciendo que lo obedezca. El 10 mandamientos en el Antiguo Testamento tiene sentido. Si tú lees un poquito más, la Biblia te dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de esto, que crean el nombre de su Hijo. Pues el primer concepto que tenemos que tener muy claro, hermanos, ¿cuál es? ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa? Segundo término que ellos redefinen es el término gentil. ¿Alguien me puede decir qué significa gentil? ¿O qué piensa que significa gentil? Una persona que no pertenece. Una persona que no pertenece al pueblo de Israel. Exacto. Les compartí la vez anterior que ellos tienen una doctrina que se llama la teología de las dos casas, que básicamente las tribus del norte se pierden, todos se distribuyen por todo el mundo, y cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando únicamente de la gente idólatra o pagana. La gente de la casa de las tribus del norte, en un momento que se cumplió la profecía, ellos empiezan a despertar y se dan cuenta que realmente no son gentiles, sino que son parte de las 12 tribus y Dios los está llamando a regresar a sus caminos. Todos los gentiles quedan fuera del plan de Dios, en la teología de raíces hebreas. Pero como decía el pastor,
Cuando la Biblia usa el término gentil, el concepto más amplio, o el primer concepto que tú puedes tener, es alguien que no es del pueblo de Israel. Así se entendía. Y hay palabras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que nos ayudan a detectar esto. En el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra am, se refiere a personas, pero este término se utiliza más para definir a la nación de Israel, haciendo un énfasis en la relación que tienen sanguínea. ¿Sí? Todos vienen del mismo origen, ¿verdad? Desde Sara, el Señor determinó crear una nación que él utilizaría de una manera especial para que las demás naciones lo conocieran. Ellos están conectados con sangre y se utiliza la palabra am. Otra palabra que vemos en el Antiguo Testamento es goy, que significa nación, gente o gentiles. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra am, desde la Septuaginta se empezó a traducir como Laos. Entonces, cuando ustedes ven Laos, se refiere al pueblo de Israel. Y cuando ven etnos, ¿a qué se refiere, Edwin? Naciones, bíblicamente hablando. ¿Estás seguro? Etnias. Etnias. ¿Sí? Los que no son parte del pueblo de Israel. Los que no le han conocido. ¿Está claro estos términos, hermanos? A lo mejor está un poquito más monótono ahora que vamos a ver eso, pero es importante para entender lo que viene más adelante. Hay otros 3 términos que son importantes, hermanos. Ya hablando de personas, siguiendo hablando de personas, se me hace que lo escribí mal, bueno, no estoy seguro. Pero hay 3 términos, uno que se llama nokri, que se refiere al extranjero que va de paso, podríamos decir, por la nación de Israel, que va a hacer una visita, que va a hacer algún trabajo, que no es parte de Israel. Está el término ger, que son las personas que ya viven con el pueblo de Israel, ya son aceptados entre ellos, pero hay una diferencia aún. No son nativos, no nacieron en esa nación. Y existe el término rash, que significa israelita. Tenemos 3 términos. Uno define al nativo de la nación de Israel. Uno define al que tiene una relación no tan cercana, sino que de repente va y viene. Y otro define el que vive junto con el israelita. Y aquí vamos a entrar a lo bueno. Los invito a que piensen en lo que acabamos de ver. Ley de Moisés. Ayúdenme con la lectura, por favor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces estamos hablando de la ley de Moisés, ahora sí. Y dice, ¿a quién se le dio esta ley, hermanos? A la casa de Jacob, a los hijos de Israel. No son 2 cosas distintas, es un énfasis. Los hijos de Jacob son la casa de Israel, son la familia de Israel. En Éxodo 19 vemos que se les da a ellos y hace el compromiso, básicamente Dios, que yo estaré con ustedes si ustedes obedecen lo que les acabo de pedir. Más adelante encontramos otro texto aún más difícil. Yo lo voy a leer aquí cerquita, no se me sube. Fíjense en la razón para esta ley. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre faraón, sobre toda su casa.
delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Entonces, cuando tu hijo te pregunte qué le vas a decir, ¿por qué estamos siguiendo esta ley? Porque el Señor nos liberó. Entonces, ¿a quién se le está dando? Al pueblo que fue liberado de Egipto. Eso es muy específico. A ese pueblo se le está dando la ley de Moisés. El argumento aquí del movimiento de raíces hebreas es que sí se los dio a Moisés, pero que cuando el pueblo sale de Egipto, viene un gran número de gente que no era israelita con ellos. Ellos llegan a Sinaí, escuchan y por lo tanto entran bajo la ley. Pero no tiene tanto lógica. Y voy a dar un ejemplo muy burdo, perdón. Así funciona mi mente. Imagínense que el pastor está aquí antes de predicar y dice: el domingo pasado no cerraron la puerta, les encargo que cierren la puerta. ¿Te lo dijo a ti, hermano Armando? Nosotros sabemos quiénes son los que hacen ese trabajo, ¿verdad? Entonces sabíamos directamente. Le está diciendo a los diáconos o al que traía las llaves que no lo hizo. A lo mejor nos reímos un poquito de que ya le dieron carrilla, pero sabemos para quién aplica esa instrucción. Y aunque hubiera habido más gente presente, pues ellos sabían a quién les estaban hablando, ¿no? Entonces, la doctrina que quieren introducirnos de que la ley es para todos es la que vamos a ver ahora, si la Biblia soporta este argumento o no. Si hay dudas, en cualquier momento interrúmpame, hermanos. Yo vengo mentalizado que va a ser un poquito más confuso tal vez ahora que la vez pasada. Este es el argumento que nos dan la gente de raíces hebreas. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre nosotros. ¿Lo han escuchado? ¿O han escuchado no necesariamente raíces hebreas? ¿Han escuchado algún otro mandamiento, a otra grupo que enseñe esto? ¿Qué te dicen estos? ¿Ves? Está diciendo para el judío y para el otro. O sea, aquí nadie se salva, aplica para todos. Y ahorita decíamos que el contexto es importante. ¿Quién tiene mejor ojo de Edwin y... ¿Cómo le digo tu nombre, hermano? Si le puedes hacer. Pues ya la regué poniendo este versículo, ¿no? Porque hay que circuncidarlo. Ya les di un punto. Ahora, a ver, vamos a regresarnos a olvidar este error. Hermanos, hay leyes que te aplican por estar en cierto contexto. Cuando yo voy a Papúa y yo manejo del mismo lado que manejo aquí, me van a detener y me van a meter a la cárcel. Papúa tiene una misma ley para el extranjero y para el que nació ahí. Hay leyes que aplican para los dos. Cuando yo estoy allá, me someto a la autoridad de allá. Aquí es una cuestión una cuestión ritual que se había estipulado que se tenía que hacer de esa manera. Pues todos los que participaran tenían que hacerlo de la misma forma. Pero quiero que vean este punto. Toda la congregación de Israel lo hará.
No les está diciendo si quieres o no quieres. Todos los de Israel lo van a hacer. Mas si algún extranjero que morara contigo, es el término ger, ¿qué dice después? Y quisiere celebrar. Esa es la clave. ¿Podías ser aceptado para celebrar? Sí, si tú quieres. Pero si tú no quieres, no pasa nada. Sigues viviendo entre ellos. Pueden contradecirme con todo. No me siento ni me... Sí me enoja, pero no me siento. Mismo concepto, números 15, una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Pero el mismo principio. Todo natural de la nación de Israel hará estas cosas, pero el extranjero, nuevamente es el término ger, el que vive con ellos, y lo hiciere. Da la opción de que no necesariamente lo va a hacer. Vamos a la última. Esta me gusta mucho porque se me hace muy clara. Deuteronomio 14:21. Están hablando de la ley, de lo que pueden comer, de lo que es inmundo, las costumbres que ellos tenían en este aspecto, y dice a la gente, al pueblo de Israel, ninguna cosa mortecina comeréis. Y después dice, al extranjero que está en tus poblaciones, término ger, se lo darás. Tú no lo puedes comer, pero no le dice, deséchalo, o sea, es inmundo, nadie puede comer esto. Dáselo al que vive contigo. Y si él quiere hacerse unos tacos, pues allá él, ¿verdad? Pero él puede hacerlo. Y si ese extranjero no te funciona, entonces dice, véndela a un extranjero, que ese es el otro término, el que va de paso. Dime, ¿no lo cambié? Ok. Entiendo. ¿Sí lo ven? O sea, el israelita, tú no puedes comer eso, así que regálaselo a él le puede servir, que él se lo coma. Y si no tienes a quién dárselo, tienes oportunidad de que alguien vaya de paso por ahí, pues se lo vendes y puedes tener una ganancia de eso. Pero este versículo es clarísimo, o sea, las expectativas de Dios no eran nunca que todo el mundo se sometiera a esa ley. Si todos se hubieran sometido a esa ley, el pueblo de Israel hubiera dejado de ser especial. Las naciones hubieran dejado de verlo como algo diferente. Y ese era el objetivo de la ley. Que la gente viera un pueblo diferente que servía a un Dios que ellos no conocían, ya que más adelante ellos podrían ser alcanzados por la salvación y por la promesa que se hizo a Abraham. Entonces les pregunto después de esto, bueno, nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento ninguno, ¿verdad? Pero estamos bajo la ley de Moisés. Dígalo sin miedo, si cree que sí, dígalo. Platicamos, no nos enojamos. Voy a leer Gálatas 5:3-15. Lo invito a que escuche y medite y trate de conectar lo que estamos hablando. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a sus simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después de Moisés no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Ya le borré aquí un pedazo. Lo primero que tenemos que entender, otra vez, no estamos haciendo un estudio tan profundo, sino estamos contrastando las enseñanzas de raíces hebreas con lo que dice la Biblia. Ellos primero nos dicen que la ley es para todos y después nos dicen que la ley es eterna.
que desde Génesis estaba la ley de Moisés y que cuando estemos en el cielo estaremos siguiendo la ley de Moisés. Pero algo que nos dice muy claramente este versículo es que la ley vino 430 años después ¿de quién? De Abraham. Lo está diciendo, después de que Dios le hizo la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que está profetizando el sacrificio de Jesucristo y la salvación por fe. Después de eso, 430 años, el Señor le da a Moisés la ley en el monte Sinaí para que se la comparta a su pueblo. Entonces no es eterna. Entonces, ¿para qué sirve, hermanos? ¿Para qué se las dio? Fue añadida por causa de las transgresiones. La ley empezó en un momento, tenía un motivo y tenía un final. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Qué nos decía el versículo anterior? ¿Quién era la simiente? Cristo. Sí, perdón. 3:19. Perdón. 3:19, sí. El versículo anterior nos aclaraba que la simiente era Cristo, ¿verdad? Pues la ley fue dada al pueblo de Israel mucho tiempo después de la promesa de Abraham, por causa de sus transgresiones, hasta que viniera Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Tenía un tiempo específico, tenía un grupo específico al que se le daba, tenía un principio y tenía un fin. Hechos 15, hermanos, si pueden buscar. Hechos 15, no lo vamos a leer todos, pero es importante que lo tengan este versículo en las notas. La mayoría de las enseñanzas de grupos, sectas y cuestiones similares ya han sido abordadas por la iglesia. Por eso estudiamos historia de la iglesia. Si usted se da tiempo para estudiar historia de la iglesia, se va a evitar muchos problemas, porque ha habido muchas discusiones acerca de prácticamente todas las doctrinas incorrectas que ha habido hasta la fecha. Y esta específica doctrina que ahora estamos debatiendo se trató en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Y lo que trataban de hablar en ese lugar, en ese tiempo, hermanos, era que estaba la discusión de si los gentiles tenían que circuncidarse o no para poder ser parte del pueblo de Dios. Y había algunos que decían, sí, tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Y están discutiendo, y no solo eso, sino que si ustedes ven en casa el capítulo, van a encontrar que dice, no más eso, vamos a darle toda la ley de Moisés. O sea, quieren ser parte del pueblo de Dios, que sigan toda la ley de Moisés. Entonces se juntan los líderes de la iglesia con Santiago, los apóstoles, y empiezan a debatir esta situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenemos un grupo que nos está pidiendo que todos se sometan a la ley de Moisés. Nosotros hemos visto que este grupo el Señor lo ha salvado sin estar bajo la ley de Moisés. ¿Qué procede? Empieza la discusión, empieza el debate y llegan a la siguiente conclusión. Hechos 15:10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Diciendo, nosotros como judíos, que se nos fue dada la ley, no la hemos podido cumplir. Porque ese era el propósito de la ley, que no la pudieran cumplir para que se fueran a Cristo, que vieran que no tenían manera de salvarse. Nosotros no la podemos cumplir y le quieres pedir a los demás que la sigan. ¿Por qué les ponemos esa carga?
Esa fue la respuesta que la iglesia en ese tiempo dio a esta enseñanza. Y no solo eso, hermanos, sino que después dice, bueno, ya decidimos algo, vamos a mandar cartas a las iglesias para que todos sepan lo que decidimos y no necesitan especular. Ustedes lean el final del capítulo, ahí está la carta. Ahí van a ver lo que se les mandó a decir a todas las iglesias. Nuevamente la pregunta, ¿estamos bajo la ley de Moisés en base a esto? No. Y nosotros los gentiles, no solo no estamos bajo la ley de Moisés, sino que nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Sí. Que nos muestra el carácter de Cristo. ¿No? Hay una serie de principios, hermanos, que podemos decir que están en el corazón de Dios y que Dios ha enseñado a todas las generaciones antes y después de la ley de Moisés. Si ustedes ven en la Biblia, vemos ofrendas. Vemos que se refiere a Abraham como alguien que cumple los estatutos de Dios. Y quiere caminar con Dios. Vemos en Romanos que inclusive las personas que no creen en Dios, por haber sido creados imágenes de Dios, tienen conciencia de muchas cosas y saben que son desobedientes y saben que ignoran la voluntad de Dios y saben que están pecando y rechazan a Dios. Entonces, en nuestra misma naturaleza hay ley. No es la ley de Moisés. Muchas cosas son similares, pero son diferentes. Yo no necesito la ley de Moisés para saber que no voy a matar a alguien. Que tengo que poner a Dios en primer lugar. Porque fui creado de la manera que tengo conciencia de eso. Y ahora tengo el Espíritu Santo. Tengo a Dios mismo morando en mí, que me muestra todas esas cosas. Por eso Pablo dice, cuando estoy con los gentiles, ando como si no tuviera ley. Cuando estoy con los judíos, como si tuviera ley. Y dice, no es que no esté bajo la ley. No es que no tenga ley, estoy bajo la ley de Cristo. Ya no estoy bajo la ley de Moisés, pero sigo bajo la ley de Cristo. Entonces, estamos sometidos a nuestro Señor. Queremos obedecerle. Pero el punto aquí es que estos movimientos, ahorita compartimos en la cocina, después de que el Señor nos trajo de las tinieblas a la luz, quieren que apaguemos la luz y volvamos a las tinieblas. La ley de Moisés apuntaba a Cristo. Para eso estaba, para que pudieras ver, yo no puedo con esto, necesito a alguien que me salve, estoy pecando, estoy fallando. Cuando llegue a Cristo, muchos pudieron ver esa lógica y aferrarse a él. Otros no, ¿verdad? Estamos por concluir y ahorita si quieren vemos más preguntas. Pero nuevamente vamos al versículo, lema del movimiento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Es un poco difícil de explicar una parte. Para mí es un poco difícil de explicar la parte que dice hasta que pase cielo y tierra. Dime, Carlos. Sería conveniente quizá un poco precisar esto de que hay posturas anticristianistas y algunos dicen que los 10 mandamientos están vigentes o no están vigentes. Se pregunta, pues. Entonces ese sería bueno. Mira, los 10 mandamientos no están, otra vez, no eran para nosotros. Mucha de la esencia de los 10 mandamientos, Cristo mismo la repite en el Nuevo Testamento. Entonces estamos bajo la ley de Cristo. Hay cuestiones que no se repiten, como el caso del sábado. Ese no hay repetición. Inclusive dice que nuestro sábado es Cristo, que también era una figura que nos apuntaba
al descanso que vamos a poder tener en Él. Entonces, así de simple, así fácilmente te digo, la ley de Moisés como algo que tenemos que seguir número por número, ¿está vigente? No. La esencia de los preceptos de la mayoría de las cosas, ¿están vigentes? Sí. Porque Cristo nos manda a hacerlo. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Entonces, este versículo que ellos usan, podemos hacer énfasis en el cielo y la tierra, pero hay una cosa muy interesante, hermanos. Dice que yo quiero que veamos, dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué está hablando? ¿Que se cumpla qué cosa? Ahorita veíamos que cuando se utiliza ley, nomos y los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento. No estamos hablando únicamente de la ley de Moisés. Entonces, bueno, vamos a pensar que no sabemos qué es lo que se cumple, pero sí sabemos que hasta que se cumpla, no habrá ningún cambio, ¿verdad? Es lo que dice. Hasta que se cumpla, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Moisés. ¿Pueden ustedes pensar en alguna cosa que esté en la ley de Moisés? Pueden tomar cualquiera de los 613 mandamientos de la ley de Moisés y que ya no aplique, que haya cambiado ahora. Porque si encontramos esto, sabemos que ya se cumplió, porque ya pasó. Cristo la cumplió, pero vamos a pensar que no entendemos esa parte, pues nomás entendemos que si algo se cumplió, va a cambiar. Y es evidente lo que tú dices cuando vemos la respuesta. Porque ya no se hacen sacrificios. Te puedes ir al tecnicismo, ¿verdad? Porque ya no hay templo, bueno. O sea, Dios lo puso muy claro. O sea, ni siquiera es necesario ni te voy a dar chance de que te equivoques. Ya no hay templo, no hay manera de hacerlo. No se puede cumplir la ley de Moisés. Y dice la carta de los Hebreos que ya no son necesarios los sacrificios, parafraseando, porque antes eso únicamente era para cubrir o para recordarnos que éramos pecadores. Pero Cristo con un solo sacrificio no solo cubrió, sino que pagó nuestros pecados desde antes hasta adelante, ¿eh? Entonces ya no son necesarios los sacrificios. Entonces la ley de Moisés ya cambió. O sea, ya no puedes ir a hacer un sacrificio porque ya no tiene ningún sentido. La ley de Moisés nos decía también que esos sacrificios se hacían ante un sacerdote que era ¿de qué casa? De Leví. Y Hebreos nos dice que ahora tenemos un sumo sacerdote de la casa de Melquisedec, que es mayor que el otro. ¿Y de dónde es? ¿De qué tribu es el león de Judá? De la tribu de Judá. Entonces, está yendo contra la Torá, ¿me explico? Si lo vemos, ya cambió eso. O sea, no se podía tener un sacerdote que no fuera de la tribu de Leví, y ahora tenemos un sacerdote que es de la tribu de Judá. Entonces, yo pienso que más de una coma y un punto cambiar. Todo cambió completamente con el sacrificio de Cristo. Todo cambió. Y como decía Virginia, la ley se cumplió en Cristo. Hay dos cosas. Cristo vino a este mundo como judío a cumplir la ley, a tener una vida sin pecado para poder ser ese sacrificio que nosotros necesitábamos, pero también, y lo podemos ver más claro en el siguiente versículo, Jesucristo vino a que todo lo que decía la ley, los profetas y los salmos acerca de Él se cumpliera. Eso significa que se cumplió, hasta que todo se cumpla. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento les dijo sobre mí, se cumple. Y aquí lo dice literalmente. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra... me equivoqué, es el otro. Lo voy a dejar más confundido. No penséis que he venido... Otra vez.
Me devolví. Vamos ahí, Lucas 24:44. Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el versículo anterior cuando dice, he venido a que todo se cumpla, aquí ya está Cristo resucitado, diciendo, justo como se los dije, era necesario que todo lo que decía el Antiguo Testamento sobre mí se cumpliera y ya se cumplió. Concluyendo, hermanos, nuevamente no olvidemos ser cuidadosos con las palabras. A veces estamos escuchando una enseñanza y nos bombardean con información y te van de un libro y te van a otro y te van a otro y quedas tú así como, wow, pero es una técnica para que no hables, es una técnica para que no respondas, no te dan armas, o sea, te saturan de Biblia y te lo digo con cualquier grupo, no te dé pena decirle, espérame, a ver, devuélvete a ver de qué estamos hablando, sabes que no te entendí, voy a estudiarlo y después platicamos, no te metas en esa tendencia de tener que seguir el ritmo de alguien que sientes que te está llevando en una dirección equivocada y date el tiempo para estudiar, date el tiempo para ver las palabras. Tenemos herramientas, tenemos diccionarios, tenemos hermanos en Cristo que están dispuestos a pelear juntos la batalla que tenemos de la defensa de la fe y tratar de ver qué es lo que dice realmente la Escritura. Vete de aquí sabiendo que no estás bajo la ley de Moisés. Vete sabiendo de aquí que estás bajo la ley de Cristo, que es más alta, pero que no la vivimos solos. El Espíritu Santo nos guía para poder caminar con Él y para poder seguir en su voluntad. Terminamos la clase de hoy, hermanos. La siguiente vez estaremos viendo los peligros de adherirnos a este tipo de movimientos.